¿Usted qué dice, el Corro? Sí, también. Ayer parecía una fiesta de cumpleaños, ¿no? Que se celebraba algo en el Congreso y no, no está la situación para eso. La gente no quiere laburar. Obviamente, más de uno acá se va a llenar la boca, va a decir, vago, esto, lo otro. 2.000 pesos por día. Yo le compré a mi hijo un chocolate, una papita, y fue para el mando del colegio y me gasté 1.200. Sí. Te lo digo, Patricio, por la duda, pues también tenemos que decir esto. Son 40.000 pesos al mes. ¿Quién vive con 40 lucas al mes? No. Absolutamente nadie. Te sumo una cosa, o sea, como son por jornada los trabajos, el año pasado estuve también por Jujuy, y que es una zona también, sí, claro, ¿no? Donde hay azúcar, naranjas, como totalmente. En Tucumán, y hay mucha movida entre los recolectores. Sí, los famosos jornaleros. Porque eso es 2.000 pesos por jornal, si llegás, en general si llegás a juntar X cantidad, y después vos decías, bueno, junto 40 lucas en el mes. Y el mes que no recolectás nada, por eso es temporal. ¿De qué vivís? Claro, por eso es jornada. Y por eso hay tantos trabajadores golondrina que se van desde Jujuy, van a Río Negro cuando son la época de manzanas y peras, pero esos trabajadores no tienen ninguna garantía interzafra. Por eso entiendo que le pidan el doble. Decime, Patricio. No, en primer lugar me parece que hay una discusión que está bueno el debate, porque en general en Argentina lo que se hace es que todo lo que es el trabajo rural se invisibiliza. Tanto se invisibiliza que los grandes productores, no sé si es el caso y no importa el caso personal, pero los grandes productores tienen trabajo en negro en general. Escúchame, ¿cuándo fue? ¿El año pasado o hace 2 años que fueron al hipódromo y había esclavos en el hipódromo? Gente que no podía salir porque le habían retenido los DNI. Imagínate lo que pasa en todas las provincias que son así de recolección. Entonces habría que garantizar un plan interzafra para que las y los trabajadores rurales, que además tienen jornadas muchas veces eternas, cobren todo el año y no solamente cuando hay cosecha. ¿Es digno laburar por 2.000 pesos por día? Por ahí uno está en otra realidad. A mí me parece que no alcanza ni para cubrir las necesidades básicas. Pero no hay ninguna discusión. Bancame. Sí. No solo no hay ninguna discusión que 2.000 pesos el jornal no alcanza para vivir. También habría que poner en discusión, y tampoco digo que sea el caso, pero el trabajo infantil en el campo, porque incluso para llegar a esos montos de la cosecha, digamos que te piden recolectar X cantidad de lo que se está cosechando, muchas veces las familias tienen que llevar a los hijos. Entonces, para ayudarlos. Entonces, incluso es 2.000 pesos pensando todo eso. Y después vos, ¿cómo vivís? Digo, 104.000 pesos hoy es la canasta básica de pobreza si no pagás alquiler. Bueno, vos me decías, yo mira, te digo la verdad, hoy fui temprano a la mañana al supermercado porque es el día que hay un descuento, ¿no? Con un banco. Un changuito, 14 lucas. ¿Y qué haces? Bueno, suponete que si yo vivo solo, tirás 15 días, suponete. Bueno, pero eso es solo comida, solo un changuito, no te miento, no un changuito y una bolsa. Porque el 50% de los pibes de este país son pobres. Comen cuando pueden y lo que pueden. ¿O me equivoco, Patricio? No, tenés razón. Y además, yo igual sí comparto algo de lo que decían recién. El IVA aumentó del 11% al 21%. Cuando se habla de lo que recauda el Estado, y parece que hay como toda una clase social, que son el 60% de pibes pobres, la mitad de la población pobre, que son vagos y mantenidos por el campo, que para mí está mal decir el campo. Porque el campo no es lo mismo él que Blaquier, por ejemplo, que hizo negocios espectaculares con el azúcar, con el alcohol, etcétera, que el peón rural. Claro. Entonces, René hasta me da ganas de ayudarlo. Claro, cuando se defiende a la sociedad rural, digamos, como gente que le está pasando mal. No, digo, cuando se defiende a la sociedad rural, a los sectores concentrados del campo, a las 8 o 10 agroexportadoras, diciendo como que hay gente que está sofocada. Mentira, y uno sale acá a la calle y ve gente revolviendo la basura, la verdad que te tienen que dar ganas de defender a esa clase social. Quiero aclarar que René no es Blaquier. No, claro, por eso te lo dividía. Del Corro, no te pregunté si sos optimista con respecto al superministro. No, para nada optimista. Me parece que ya se venía viendo desde Guzmán un ajuste. O sea, el gobierno, ¿por qué asumió? ¿Por qué lo votó la gente? ¿Qué dijo Alberto? Voy a llenar la heladera, voy a poner a los jubilados adelante de los bancos, voy a prender la economía y todo va a volver a funcionar. Hizo todo lo contrario. porque más allá de la pandemia, incluso de antes de la pandemia, empezó ajustándole a los jubilados,
Y lo que hubo fue un proceso que se continuó de Macri y para mí es clave para entender qué está pasando en la Argentina, que es una transferencia de riquezas de los sectores empresariales a la clase trabajadora. Entre los últimos 2 años de Macri y estos 2 años de gobierno, sí, fueron 70.000 millones de dólares. Que pasaron de la clase laburante a las... Claro, o sea que es como un préstamo y medio del FMI, o el 20% del Producto Bruto Argentino. Tremendo. Ahora, esa guita es la que al laburante le falta y es la que ganaron los empresarios, porque no es que la guita se eliminó, que el valor Bien, que genera el trabajo está. se eliminó, Perfecto. pasó de un lado a otro. Del Corro, ¿qué hago con René? ¿Qué harías vos por René? No, yo no sé por René en particular, digamos, pues es un caso particular. No, digo, pero por el pequeño productor, que no Claro, tiene que ver con las grandes mira, corporaciones. una de las medidas que nosotros estamos proponiendo desde la izquierda es el monopolio del comercio exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que esas 8 o 10 empresas que hoy manejan cuánto entra y cuánto sale, un paréntesis, ¿sabés cómo declaran esas empresas que entra y que sale del país? Por declaración jurada. O sea que vos decís, ay, acá salió 100 toneladas, salieron 200. Anda a chequearlo. Eso es plata también que no ingresa. Ahora, si vos tuvieras el monopolio del comercio exterior, si hubiera una crisis o incluso en sectores de pequeño... tenga el monopolio. El Estado, con los trabajadores, controlado por los trabajadores, tuviera el monopolio del comercio exterior, a un pequeño productor, a cooperativas, podría incluso pagarle mucho más y a las los grandes terratenientes, claro, y a los grandes terratenientes tener otro trato, además de discutir, ¿no?, la propiedad de las grandes extensiones de la tierra, sobre todo de 1000 familias que en Argentina concentran gran parte de la propiedad. Entonces, es todo lo contrario, porque dicen bajar las retenciones como si eso, digamos, fuera una panacea. Hoy el campo lo que está haciendo es liquidando incluso sectores de monte, están desmontando para plantar más. Cuando tienen que comprar agroquímicos, los pagan al dólar oficial, porque se quejan cuando le dan al dólar oficial por un lado. Ahora cuando compran, lo compran al dólar oficial a 104 pesos, a 100 y pico, nadie se queja. No, Patricio, pero la idea es ridícula. A ver. Patricio es un militante muy respetable, pero la idea es ridícula, porque si vos estás... Te hago el razonamiento que hago yo. Si te molesta que haya solo 8 exportadoras, 10, no sé, porque son pocas, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Transformarlas en una sola? Más concentración que el Estado, que nos pisa la cabeza a todos, se haga cargo de algo que se puede hacer cargo un montón de gente que son ciudadanos argentinos o que gente que tiene empresas que cotizan en bolsa y por lo menos muestran lo que hace. Yo te digo, entro a la página del INDEC, no encuentro los datos. Entro a la página de Secretaría de Hacienda, no encuentro los datos. Y yo soy economista. Obvio, el Corro, vamos, conteste. Se quieren, igual no se odian ustedes por ser tan... Es una discusión de proyecto de país. Exactamente. Digo, claramente, son 8 y están en manos privadas. Y son oligopolios. Y son oligopolios a nivel mundial. Por lo tanto, me dicen a mí utópico, cuando él dice que se generen 50 empresas, parece que fueran pymes, kioscos. Y no que cada vez hay menos, porque cada vez tienen más poder y se van comiendo y van concentrando. No puede haber exactamente. 50 Renés. Son así a Pero no puede haber 50 como Renés hay totalmente. 200.000. Lo pregunto por desde el ejemplo, desconocimiento. en el menemismo, durante el menemismo, lo que pasó es que perdieron los pequeños productores que tenían que vender la tierra y ganaron los pools de siembra. Entonces se concentró más la propiedad. Nosotros lo que decimos es una empresa estatal controlada por los trabajadores y que eso que maneje todas las exportaciones. Que eso es al revés, porque sería más democrático, porque ¿quién decide sobre eso? Deciden las organizaciones de trabajadores, entonces vos tendrías que decir, mira, Argentina necesita dólares para traer medicamentos, para traer este equipamiento para la industria, etc. ¿Hay dólares para eso? 5 funcionarios deciden. No deciden los trabajadores. Las empresas públicas que tenemos son Aerolíneas Argentinas, que hace viajes a Cuba y a Miami, a Madrid y nada más. Y tiene un déficit de 700 millones de dólares. O sea, ¿la línea bandera está mal? Pero yo vuelo bien con así como está mal. Así como está mal. Bien, ¿se vuela bien? No, yo no digo que no vueles bien porque hay gente que trabaja bien. ¿Qué volaste? Cuando fui en Iberia. ¿Y a la vuelta? En LATAM. O sea, no usan la línea bandera.
No, qué sé yo, estaba carísimo. Claro. Pero la mitad son impuestos encima. ¿Qué quiere que te diga? Y además, no compite. Sí, además hay poca oferta. Sí, está bien, chicos. Pero no, usted tiene la suerte de viajar por el mundo. Estamos hablando de pobre René que no puede. Pero yo quiero que la gente también pueda viajar por el mundo. Yo quiero que los trabajadores viajen por el mundo, se vayan a Disney de vacaciones, se vayan a Brasil. Yo quiero eso para los trabajadores. No quiero que estén haciendo marchas en la calle. De derecha que quiere que los trabajadores conozcan el mundo. Pero cuando gobernaron le sacaron un 20% a los jubilados, le sacaron un 20% a los trabajadores. Lo que pasa es que cuando los trabajadores viajen todos, no los votan más, ni a la izquierda, ni al kirchnerismo, nada. Porque ven lo que es el mundo, cómo ha avanzado el mundo, y vuelven acá y dicen, Diego, che, vivimos en los 80, vivimos en los 70. En el mundo hay una guerra que ha hecho que aumenten los alimentos. En el mundo hay inflación en Estados Unidos y en Europa. Pero el mundo no está funcionando anual, evidentemente bien. Espere, yo soy un tipo que tuve el acceso a la educación. Creo que es clave en el desarrollo de los pueblos. Acá no se ve eso, nadie discute educación acá. Pero nadie. No se discuten los temas centrales. Al nivel que de educación estamos discutiendo que en la ciudad de Buenos Aires y en provincia, ni hablar en otros lugares, hay falta de gas, que a los pibes no les dan vianda en la ciudad de Buenos Aires, pero hay paros muy importantes en muchas provincias del país. El otro día, ayer o antes de ayer, en Mendoza, una movilización impresionante. Hay un gran malestar también en el sector docente. Y siempre, y no sé si todo el mundo lo hace, ¿cuánto crees que tenés que ganar por tu laburo? Obviamente, no sé, si vos te dan un laburo en el campo, bueno, yo por este laburo tengo que ganar 150 lucas, porque con eso tengo las condiciones para vivir dignamente. Me parece, ese es el debate que también. Sí, ¿y qué te van a decir los empresarios? Precio... Yo no puedo pagar esto. ¿Pero cómo se soluciona eso? Pero lo que pasa que estaría bueno, porque, por ejemplo, te doy un caso, ¿no? Nosotros sabemos cuánto cobra un jornalero, sabemos cuánto cobra un docente, sabemos cuánto cobra un trabajador de una panadería, como decías vos. ¿Cuánto ganan los grandes empresarios en la Argentina? No se puede saber. Entonces, como se oculta, no se ve que cuando vos sentís que la plata no te alcanza, pero también está el tema para Macri, el gran empresario, el que planta la manzana y la uva, tiene un riesgo muy grande, porque cae granizo y pierde toda la producción y pierde millones. A ver, dale, Patricia. Ahí voy, Marco. Dale. Quiero terminar la idea, que por ahí molesta, pero es una idea para debatir. Cuando uno siente que tiene menos plata, porque desde el gobierno de Macri tiene menos plata hasta ahora, lo que hay que entender es que esa plata se la llevó alguien. Hubo una transferencia de ingresos del sector del trabajo al sector del capital. Y esto pasó en el gobierno de Macri y en el gobierno del Frente de Todos. Y está pasando. Y fracasaron, porque las medidas que vienen tomando proempresariales fracasaron. Entonces yo hago una pregunta. Mira, Patricia, perdón que te interrumpa. Massa rumba Casa Rosada. Dale, sigamos. En este momento del país, ¿no? Donde hay crisis, todos nos vamos a poner de acuerdo que hay crisis. Habría que debatir las grandes ideas del país. En vez de que se debatan Massa, Cristina y tres personas. Pero viste que la política a veces parece que vive una realidad paralela. Claro, pero nosotros tendríamos que llamar, por ejemplo, a una medida que sería muy simple. Poner los grandes temas del país sobre la mesa, las distintas propuestas, y que haya una asamblea constituyente y que la población sea la que decida los destinos del país. No, me parece que está claro esto que charlábamos, digamos, hay una crisis y la crisis, si uno toma a Massa, digamos, y dice para qué lado se va a definir esa crisis. Bueno, lo decían bien, a Massa le dicen un nacido el 4 de julio porque es un... ¿Cómo le dicen? Claro, nacido el 4 de 4 of July. El día de la independencia yanqui, o sea... Es fuerte lo que dice el Corro. ¿De qué se ríe todo? Massa en el mismo Congreso, Massa tiene que aclarar cuál es su día de nacimiento y no es mentira, no sé, lo pueden buscar en YouTube o donde sea. Ahora, es peligroso eso. Es peligroso eso, porque eso... ¿Para qué sectores va a trabajar entonces Massa? Uno ve los nombres, ¿no?, que está delineando. Sí, por ejemplo, ahora vamos hay uno que está ahí por atrás, que es Daniel Marx, ¿no? Bueno, que es un economista, debe ser uno de los grandes responsables del neoliberalismo en Argentina. Estuvo en el 89 y en el 2000-2001. ¿Qué te suenan esos periodos a vos? Bancame un minuto. Bien, te corro, decime. Una cosa que decía Rochi al pasar y me parece importante. Decía, bueno, la gente que está ahí, que mucha obviamente es militante y tiene su derecho, dice esperanza. Esperanza porque no hay medidas concretas. No están diciendo cuál es el plan concreto. ¿A qué hora sube?
Y dicen lo mismo, ¿no? Dicen, lo que venimos charlando, que es un nuevo gobierno. Alberto y Cristina eligieron a Massa como la conducción del nuevo gobierno. Ahora, Massa no solo es amigo de Estados Unidos y de las grandes empresas de la Argentina, sino que es un íntimo amigo de las empresas de energía privatizadas en el menemismo. Entonces, ojo, porque si hoy se empieza a discutir que los tarifazos van a ser más rápidos y más duros, ¿a quién va a beneficiar eso? Ah, casualidad, a los amigos de Massa. Bueno. Si Massa está diciendo que va a cumplir con el ajuste del FMI, un pacto que con el FMI nosotros lo venimos diciendo y creo que nos tienen que dar la razón que se cumplió, que era un pacto inflacionario y de recesión. Bueno, y va a seguir siendo inflacionario y de recesión. Entonces, pero yo redondeo con esto nada más para de nuevo. Si Cristina, Alberto y Massa decidieron un nuevo gobierno, ¿qué más antidemocrático que un nuevo gobierno que va a ajustar más que nadie votó? Porque la gente no votó eso. Digamos, más allá de no compartir la esperanza, pero sino porque uno sabe, digamos, en política uno sabe para dónde van tirando cada uno. Pero recuerdo algo, porque se habla, muchos sectores del oficialismo hoy hablan contra el macrismo. Pero Sergio Massa fue el que viajó con Davos, a Davos con Macri al inicio de su gestión. El Frente Renovador votó a Macri la segunda vuelta en su momento. Y además, por ejemplo, compartieron boleta en Jujuy con Morales. O sea, los dos, Macri y Massa, llevaron a Morales en su misma boleta como un gobernador. Pero digo, más allá de eso, lo que tenemos que pensar es qué políticas económicas va a tomar. Yo digo, o sea, va a haber más tarifazos. O sea, eso es así. Va a haber más inflación. Eso también es así. ¿Y qué medidas van a hacer para los trabajadores? Porque de eso no se está hablando nada. Todos hablan el dólar, las retenciones. Pero lo que pasa es lo que por ahí, lo otro es más de fondo. Se habla mucho de industriales, de banqueros, de gente de las finanzas para conformar el equipo. Nunca jamás a alguien de la clase trabajadora, ¿no? Porque no es que llaman a alguien de la clase trabajadora a discutir. ¿A quién quiere que te llamen a vos? ¿Que no te va a llamar? No, pero nosotros no. Pero, por ejemplo, muestra muy claro también sectores de trabajadores, por ejemplo, organizaciones de desocupados, organizaciones de jubilados, sindicatos. Ahora, los sindicatos, Diego, porque están hablando todos. Los mercados hablan haciendo una puja por la devaluación. Los sectores concentrados de la agroindustria hablan sentándose arriba de los silobolsas pidiendo más devaluación. Los sectores de trabajadores, la CGT y la CTA, es un escándalo que no están diciendo nada. Que lo único que estén diciendo es que van a hacer una marcha de apoyo al gobierno o que no sé si es de apoyo o no. ¿Cómo? Un empresario es un trabajador también. Yo creo que no hay clases sociales. Vamos a la calle, vamos a la calle. Clases sociales. Ahí está. ¿Qué medida económica te gustaría que tome hoy, que anuncie? Y no sé, la medida económica que van a anunciar. Pero es difícil preguntarle a la gente qué medida económica. Igual salió elegantemente. Que va a subir las jubilaciones, que va a duplicar las jubilaciones, los salarios. Sinceramente, ni en la imaginación. Es un algo que tiene que ver con lo que escucha la gente en la tele todo el día. Yo tengo acuerdo, pero ¿sabés qué? No la puedo responder a eso. Bien, está bien. Dame más gente. Dame más gente mientras, está bien lo que decís. Pero las preocupaciones en los medios pasan por otro lado. Entonces, preguntar a la gente qué medida económica tomaría. Yo entiendo que vos me lo vas a decir. Yo no estoy capacitado para decirte qué medida económica tiene que tomar Sergio Massa. Sacando a la gente que está ahí. Yo te digo, hay un triunfo del macrismo. Que se instaló que la única solución para todo esto es más ajuste. Entonces ahora lo que se discute es si el tarifazo va a ser más duro o un poquito más blando. Si la inflación va a ser del 10-11%, como fue en los alimentos este mes que pasó, o si va a ser un poquito menos. ¿Por qué no empezamos a discutir grandes medidas a favor de los trabajadores? Está bien lo que dice el Corro. Gracias, el Corro, por venir. Crack total. Gracias a vos.